La Biblia nos enseña en el libro de Hechos capítulo 20, quiero que usted preste atención porque vamos a participar de un momento muy importante. Hechos capítulo 20 en el verso 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo tenía que madrugar, tenía que irse temprano, tenía que viajar. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Trabajar. Le tocaba ir a trabajar. Y ese hombre le dio por predicar largo. ¿Hasta qué horas predicó él? Medianoche. Si usted es más osado, va a leer en la Biblia que predicó tanto que un personaje llamado Eutico estaba ahí en medio de la audiencia y estaba ahí pegado a la ventana y se quedó dormido. Gracias a Dios, como aquí nadie se duerme, pero Eutico se durmió mientras estaba predicando Pablo. Si yo predico largo, Pablo predicaba más largo. Y se durmió y ese hombre llegó y dice que en el segundo piso cayó, se murió. Menos mal nosotros no estamos en un segundo piso. Pero al punto que quiero que meditemos es esto. Dice: el primer día de la semana estaban reunidos para partir el pan, tiempo de comunión. Y quiero dejarle esta corta enseñanza. Cuando la Biblia, Lucas se dedica a registrar el primer día de la semana, está haciendo referencia al día. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo. Ahora, es interesante ver cómo Juan el apóstol también en un día domingo tuvo la revelación del Apocalipsis. Así dice la Escritura: en el día del Señor. Esa expresión en algunos textos, cuando se habla del día del Señor, es asociado al día de la ira, el día del Señor, el día de la ira. Pero en este contexto no se refiere al día de la ira, sino a un día en específico de la semana. Al primer día de la semana se le llama el día del Señor. Ahora, sé que hay algunos grupos congregacionales que dicen: no, el día donde hay que reunirse o el día del Señor es el séptimo, porque el séptimo fue cuando el Señor descansó. La Biblia habla del Shabbat. ¿Ya se ha escuchado esas enseñanzas? Es cierto, el pueblo de Israel se reunía el día de descanso, el séptimo. Lo hicieron por tradición. Pero la iglesia comenzó a reunirse el primer día como fruto del día en que Jesús resucitó. Ahora, el dato que quiero compartirle, y sería bueno que usted lo tenga presente, es porque algunas personas llegan y nos dicen: no se puede congregar el día domingo, porque es que el domingo fue institucionalizado por la iglesia, y entonces esa iglesia tradicional puso el día domingo como el día donde se... Por eso es un día pagano, no hay que reunirse el día de Domingus, el día del sol, no, sino el Shabbat, dicen ellos. Lo que pasa es que hay gente que no conoce la Escritura, como ese texto que usted ya tiene, y hay otros, pero tampoco conoce la historia. Y por ejemplo, Ignacio, 15 años después de que Juan escribiera el Apocalipsis, y algunos estudiosos dicen eso fue alrededor del año 95 que Juan escribe el Apocalipsis, 95 después de Cristo. 15 años después, o sea, más o menos en el año 110, Ignacio escribió lo siguiente. Dijo: los cristianos dejaron de guardar el sábado judío y se juntan en el día del Señor, día en el cual nuestra vida se alegra gracias a él. Plinio, que fue un gobernador romano, que un día también hablé de él, también en alrededor del 110 escribió, dijo: los cristianos se juntan en el domingo, el primer día de la semana, para cantar alabanzas a su Señor Jesús. Y Justino Mártir, un líder de la iglesia, escribió 54 años después: todos tenemos esta reunión los domingos
ya que es el día cuando Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó de la muerte. ¿Por qué le quería decir esto? Porque algunas personas no señalan que no hay que congregarse los domingos, sino el Shabbat. Y algunos afirman que nosotros nos congregamos los domingos porque la iglesia tradicional, iglesia católica, apostólica y romana, fue la que institucionalizó el domingo. Y no es así. La iglesia católica, apostólica y romana, se dice, según la historia, que Constantino, alrededor del año 313, en el edicto de Milán, fue donde organiza a aquellos que por mucho tiempo fueron perseguidos, los cristianos, ahora los quiere entonces medio a sobar y a cobijar, y eso ocurre en el 313. Y más adelante, en el 325, en el concilio de Nicea, es donde Constantino trata de unificarse con la cristiandad. Entonces, nosotros nos reunimos los domingos no porque una iglesia 300 y pico años después de la muerte de Cristo lo organiza. Nos reunimos los domingos, ¿por qué? Porque la iglesia, los apóstoles, muchos años después de la muerte y resurrección del Señor, se empezó a congregar. ¿Y qué hacían los discípulos? Según lo que dice Hechos capítulo 20, compartían el pan y compartían el vino. Quiero invitar a que usted se ponga de pie. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, que fue entregado por nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Fue molido, fue totalmente escarnecido. Por favor, yo sé que usted ha visto muchas imágenes, sobre todo en Semana Santa, de un crucifijo, de un hombre moribundo en una cruz, con un rostro lánguido y triste. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia de cómo quedó el cuerpo de Jesús. Él no quedó con una mirada triste y medio perdida, no. La Biblia nos dice que él fue completamente desfigurado. El profeta Isaías dice, no había hermosura en él. Él quedó completamente destrozado. El cuerpo del Señor fue entregado por usted y por mí. Mire lo que él pagó, un alto precio. Y él no hubiera podido derramar una sola gota de su sangre, pero él derramó toda su sangre para que usted y yo fuéramos redimidos y salvos. Lo que vamos a celebrar ahora al compartir el pan y del vino es recordar no solamente que Cristo nació, y en estos tiempos de diciembre muchos celebran el nacimiento de Jesús, otros tenemos unas posturas diferentes si realmente nació para esta fecha o no. Yo tengo mi postura, usted tal vez tendrá la suya. No vamos a hablar de eso hoy, pero lo importante fue que él nació. Amén. Pero no solamente nació, sino que nació con un propósito, el de salvarnos a nosotros, de entregar su vida. Aleluya. Y él vendrá por nosotros otra vez. Así que vamos a bendecir los alimentos y vamos a pedir al pastor y a la pastora Moore para que nos ayuden a llevar los elementos, nos sostengan aquí. La iglesia va a salir al frente cuando oremos ahora por los alimentos. Y hay una canción que tenemos allí preparada. Vamos a orar por los alimentos. Extiendan sus manos hacia el frente, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de celebrar como hermanos en este día, el día del Señor, el partimiento del pan, Señor, y el fruto de la vid. Señor, hoy queremos, Señor, venir delante de ti para reconocer que somos polvo, que somos frágiles, que cometemos muchos errores, Señor, que queremos ponernos a cuentas contigo, Señor, que reconocemos que hemos pecado con el pensamiento, con la intención del corazón, hemos pecado con nuestro actuar, hemos pecado, Señor, con las intenciones, Señor, de nuestro corazón, Señor. En esta hora queremos ponernos a cuentas contigo y reconocer que un día tú vendrás, Señor, un día vendrás por la iglesia, Señor, por aquella que ha sido redimida y comprada a precio de sangre. Señor, hoy tomamos los alimentos como acción de gracias, Señor, como memoria del cuerpo que fue entregado por amor a la salvación de cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos el pan y el vino en esta hora y a ti te damos la gloria, el honor y la alabanza.